Bueno, en Argentina ayer se dio otra vez un fenómeno muy violento, evidentemente muy triste para todos aquellos que queremos a la democracia y sobre todo queremos al Estado de Derecho, al funcionamiento correcto de las instituciones, los que queremos que dentro del poder legislativo se dé ese ambiente de mayor civilidad, que el poder legislativo signifique el ámbito en el cual se concentra la mayor capacidad de civilización en cuanto a la discusión de las ideas, porque ahí están legislando al Estado, están elaborando las leyes que nos gobiernan. Y ayer en Argentina se vio todo lo contrario. Se vieron piñatas, se agarraron a los piñazos, insultos, hasta una diputada le tiró un vaso de agua a otra diputada, pero fue de todos los sectores políticos, ¿eh? Acá no se trata solo de, en este caso, del kirchnerismo, sino que fue el justicialismo contra el kirchnerismo y diputadas de la Libertad Avanza peleándose entre ellas y diputados disidentes de la Libertad Avanza que a su vez están alineados a la Libertad Avanza y al gobierno de Javier Milei, peleando con otros diputados de la Libertad Avanza, demostrando muy poca categoría y capacidad para darle gobernabilidad al país, según esas imágenes que vimos ayer. Eso fue lo que pasó dentro del poder legislativo argentino, dentro del Congreso argentino, que es el poder legislativo a nivel federal, a nivel de la nación argentina. Y por fuera de ese poder legislativo, también violencia, un escenario público de muchísima violencia y una violencia organizada, una violencia que obedece a un complot, a una organización pautada y a su vez tristemente profesionalizada en ese ejercicio de la violencia. ¿Y cuál fue el motivo de todo esto? ¿Por qué esa violencia callejera, pública? Se incendiaron autos, pero un montón de autos, ¿eh? Un montón de vehículos directamente calcinados, incendiados. También un montón de motos calcinadas, incendiadas. Pedreas por todos lados, levantamiento de veredas, pero una cantidad de baldosas levantadas, despegadas, rompiendo veredas para romper locales comerciales. Vandalizados un montón de locales comerciales. Incendiaron propiedad privada, incendiaron locales comerciales, locales de comercio, casas de comercio incendiadas. Incendiaron también motos de la policía. Armaron barricadas, es decir, piquetes. Aparecieron los piqueteros otra vez. Reaparecieron los piqueteros, cortando calles, vandalizando negocios, quemando autos, quemando motos, pero además también con resorteras, como dicen los porteños, es decir, con ondas, pero ondas muy potentes, con con morteros, también con facas, otros armados directamente, también con armas de fuego, con miguelitos, y se decían o decían ser los jubilados que protestaban por las bajas jubilaciones. Grupos de 50 personas, 60 personas, cada tanto armando esas barricadas violentas y por otro lado piqueteando las calles, piqueteando directamente avenidas y haciendo colapsar el tránsito. La policía tuvo que salir a reprimir. Se organizó un gran destacamento policial, inclusive con la anuencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para que directamente la Policía Federal, desde el Ministerio de Defensa de Patricia Bullrich, saliera precisamente a proteger el bien público, la seguridad pública, con las fuerzas militares, dadas a la represión de esa violencia organizada por otra parte. Habían algunos veteranos, jubilados, gente con barras bravas, los jubilados acompañados de los barra brava de los clubes de fútbol. Qué raro, no son los jubilados de Argentina. No son la inmensa mayoría de los jubilados de Argentina.
No fue el pueblo argentino ayer que se manifestó de modo violento, organizado, complotando contra el gobierno de Javier Milei. No fue el pueblo argentino, es obvio. No fue la población de jubilados. No fueron los jubilados argentinos los que se expresaron de esa manera violenta ayer. No estaban presentes. Otros, en nombre de esos jubilados y de sus pésimas jubilaciones, de sus muy malas jubilaciones, eso es absoluta verdad, jubilaciones de hambre que hay en Argentina, fueron aparentemente, supuestamente, representados por Barra Brava o los Barra Brava y otros violentos que piquetearon gran parte de la ciudad de Buenos Aires. Desde España, por redes sociales, la izquierda radical española convocaba, es decir, ex integrantes de Podemos, integrantes los más radicales del PSOE, el gobierno de Pedro Sánchez, todos integrantes del Grupo de Puebla, que es una subsidiaria del Foro de San Pablo, convocaban al pueblo argentino, a los jubilados, a que salieran a las calles en todas las provincias y las ciudades de las provincias, acompañados por los Barra Brava, que se hicieran acompañar por sus compañeros, valga la redundancia, por los compañeros piqueteros de las barras bravas, de los clubes de fútbol. Increíble, ¿no? El fenómeno social que se va dando desde un sector de la sociedad argentina. Las bajas jubilaciones fueron el aparente argumento para atentar contra el gobierno de Javier Milei, como se evidencia en las redes sociales, recién te lo estaba comentando, y con el apoyo de los sectores de la izquierda radical de España, pro Pedro Sánchez, ex integrantes de Podemos, todos afiliados, como te decía, al Grupo de Puebla, subsidiaria del Foro de San Pablo, ya desde España. Es evidente que se trató de una estrategia de violencia social, procurando obtener víctimas, víctimas de la necesaria represión del Estado, porque está en la naturaleza del Estado reprimir. El Estado debe reprimir cuando hay violencia pública, cuando se desata la violencia, cuando se conspira contra la integridad de las personas, de la propiedad pública, de la propiedad privada. Está en los cometidos del Estado, está en la naturaleza del Estado salir a reprimir, porque si no lo hiciera, careceríamos de Estado, sería un Estado fallido, sería un Estado ausente, que entonces plantearía otra situación, plantearía una situación social de desorden, de caos social, donde no hay una autoridad que imponga precisamente la seguridad pública, el orden público, velando por la seguridad de las personas, de la inmensa mayoría de las personas que se ven afectadas por esa violencia desatada y organizada por determinados grupos. Queda cada vez más evidente que toda esta violencia está organizada, está perpetrada, esperando el momento oportuno para dar el zarpazo. Están en esa situación, digamos, de latencia, en una especie de situación larvaria, se va entretejiendo, como van creciendo las larvas, los pequeños organismos, los microorganismos, van creciendo y van desarrollando de pronto una enorme putrefacción, organismos bacterianos, virósicos, que están ahí o están en estado latente, a punto de revivir, de renacer, de reactivarse, mejor dicho. Los virus no mueren, se reducen, se remiten, quedan encapsulados en un estado latente y se reactivan. Funcionan de esa manera, como los virus, es decir, se encapsulan, quedan en estado latente, en un estado vigilante, y luego se reactivan, cuando es el momento oportuno. Y fue el momento oportuno en Argentina. ¿Por qué? Primero porque las encuestas van dando que a Milei los guarismos le favorecen respecto a las elecciones parlamentarias que se van a dar este año en Argentina, las llamadas elecciones intermedias, donde se elige una mitad de senadores en el Congreso argentino, el 50% de Cámara Alta y una tercera parte en diputados, le da guarismos muy interesantes al gobierno de Javier Milei
a pesar del cripto gay, a pesar del escándalo que hasta la fecha lo afecta y mucho al propio Javier Milei, al círculo de allegados a Milei, al núcleo duro de su gobierno, porque a partir de ese episodio de la criptomoneda Libra, con un montón de documentación, periodistas avesados de investigación, periodistas que incluso en condición de abogados, de juristas, investigaron a fondo, como Alconada Amón, por ejemplo, como Jorge Fernández Díaz, como lo que ayer se vio en la editorial de La Nación en la noche de Joaquín Morales Solá. Hay una montaña de datos, de documentación, que a Javier Milei lo implican en corrupción, en la corrupción con esa criptomoneda, con organizaciones mafiosas y que han perjudicado a un grupo de argentinos con ese aliento que Milei salió a dar por redes sociales, con alentar a la inversión en esa criptomoneda, desfinanciando un montón de gente y mostrándose a las claras que habían entrevistas pautadas, pactadas, que no obedecían en estricto rigor a la sinceridad y a la apertura espontánea a las entrevistas que Milei decía, que él daba, sino que quedó claro que habían operadores políticos trabajando para Milei en entrevistas pautadas, pactadas, para que él dijera lo que estratégicamente le convenía decir después del desastre que hizo en calidad de presidente, comprometiendo su imagen. Por lo tanto, el Javier Milei irreprochable, incuestionable, el Javier Milei éticamente inmaculado, dejó de serlo. Se demostró que él también está vinculado a ciertos círculos de corrupción, que él también corrompe a cierta prensa que trabaja operativamente y de modo funcional para con su gobierno, que también tiene entrevistas pactadas o pautadas, que en verdad son un simulacro de entrevista porque se trata de operativos políticos, de propaganda en formato de entrevista. Y ese Javier Milei, a su vez, también desfallece en el, digamos, proceso ralentizado de la dolarización que tanto anunció, evidenciándose una retórica hiperbólica de Javier Milei. ¿Qué quiero decir con esto? Emplea él en su discurso permanentemente una exageración de lo que hace, una sobredimensión, una sobrevaloración de todo lo que está haciendo. Eso es una hipérbole, es una figura literaria, es un tropo que pretende a través de la exageración prácticamente inverosímil dar la idea gráfica de la importancia de algo, tanto en sentido positivo como negativo. Un hipérbole es una imagen literaria que agranda muchísimo la situación de las cosas. Y Javier Milei tiene, digamos, una naturaleza hiperbólica en su relato, pero también tiene una naturaleza violenta en su discurso. Y claro que el autoritarismo de Milei se agota en lo retórico, tiene un autoritarismo retórico, pero su gobierno es democrático. Su gobierno está haciendo cosas que son muy correctas, a su vez. ¿Cómo se van dando matices? Se van entremezclando las cosas. Claro, Javier Milei es el personaje que no cree en el Estado, pero sin embargo es presidente de un gran Estado federal y republicano, con un proyecto de Estado de Derecho republicano y democrático a partir de la Constitución de Juan Bautista Alberdi de 1853. Se dan esas contradicciones. Javier Milei, junto a los integrantes, muchos de ellos energúmenos, también fanáticos de derecha, son fanáticos de derecha que desarrollan la misma estrategia que los fanáticos de izquierda, como lo hacen los camporistas y los kirchneristas y los ex montoneros, que ayer se vieron muy presentes en las calles, con sus punteros, con sus mafiosos, con los piqueteros, que es todo un fenómeno de la revolución populista argentina, muy bien narrado en este libro La democracia defraudada. Te lo voy a compartir, no creo que hoy nos dé el tiempo, de Andrés Benavente Urbina y Julio Alberto Chirino.
se está dando una puja entre dos sectores, la extrema izquierda, que deploró a Argentina, que la radicó en toda esta pobreza y en este deterioro institucional. Esa Argentina del ascenso social, de la movilidad social, hace muchísimo tiempo que dejó de existir. También tenemos periodistas encapsulados en esa cápsula del tiempo de lo que fue y ya no es, el propio Joaquín Morales Solá, el periodista galardonado con el premio Nadal, un eminente periodista argentino, escritor, que también lo veo ya una especie de vejestorio encapsulado en aquella Argentina que fue y ya no es, asombrados de alguna manera o resignados por ver que la democracia republicana ya no funciona, en un nuevo orden mundial que está planteándose entre las izquierdas y las derechas. Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, por ejemplo, y todos estos energúmenos que están creyendo en una especie de revolución, que están haciendo una revolución también contra la izquierda radical, arrasando, pasando por encima lo que en verdad está perjudicado, lo que sí estropearon estas extremas izquierdas y los populismos revolucionarios de izquierda, como en otras partes del mundo los populismos revolucionarios de derecha, y es nada más y nada menos que la República Democrática y el Estado de Derecho, la situación de equilibrios políticos, de ámbitos parlamentarios de negociación, respetando al Estado de Derecho según las constituciones confieren poder y también constriñen el poder en sus límites, separación de poderes, principio de igualdad ante la ley, la libertad de las personas, la propiedad privada, el derecho inviolable a la vida, al honor, a la libertad, al trabajo, a la propiedad, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, desarrollando las tareas, las potestades y los poderes que la Constitución le confiere, respetando la seguridad y la libertad de las personas y respetando la institucionalidad que está organizada desde la Constitución para que seamos estados constitucionales de derecho bajo ese modelo de libertades de estados en desarrollo con repúblicas democráticas. Todo eso se tiró abajo en esta época del mundo. Pero es evidente que el gobierno de Milei no merece todo esto porque de todas maneras se comporta como un gobierno democrático. De todas maneras se va ajustando a una gran cantidad de preceptos republicanos. Ayer salió a reprimir a estas bandas organizadas de piqueteros que manifiestan por las bajas jubilaciones. Pero resulta que las jubilaciones en Argentina han sido una variable de ajuste desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Los distintos gobiernos han tomado a las jubilaciones como la variable de ajuste. Esto quiere decir que siempre que el Estado debe hacer un ajuste fiscal, es decir, reducir gasto del Estado, porque el Estado está siendo muy deficitario, abatir la inflación con un ajuste fiscal, bueno, siempre se va al recorte de las jubilaciones, como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, recortando las jubilaciones móviles en un 89%, incorporando 3 millones de jubilados sin causal jubilatoria, sin reunir las condiciones de la causal jubilatoria al ANSES, 3 millones que los argentinos tuvieron que bancar, con un mercado laboral que desde el año 2011 a la fecha no ha crecido y que tiene 6 millones de argentinos que trabajan en el mercado laboral, digamos, en blanco, legítimo, que están en ese mercado de trabajo con aportes a la seguridad social, que están acreditados ante el Estado, que corren con todos los beneficios laborales y de relaciones laborales. Solamente 6 millones de argentinos están en situación de trabajo regularizado, de trabajo blanqueado, legitimado. El resto en un mercado negro del trabajo, changas, trabajos zafrales, un desempleo encubierto y una pobreza que arrojó los guarismos del 62% en un país que puede producir alimentos para más de 800 millones de personas, como dice Javier Milei. Por lo tanto, las jubilaciones muy bajas y de hambre no son culpa estrictamente de Milei, pero como Milei está midiendo bien, como Milei puede ganar mucho más
parlamento, más Congreso, como las encuestas dan que el pueblo argentino está de acuerdo con Milei de todas maneras, este escándalo de las criptomonedas no lo va a afectar en demasía, no le va a generar un gran perjuicio político porque la gente igual quiere este cambio, que es muchísimo mejor a lo anterior, a las mafias kirchneristas, a las mafias de los sindicalistas, a las mafias enquistadas en Argentina para robar y robar y empobrecer cada vez más al pueblo, desde la estrategia a su vez piquetera de estos mafiosos que organizan a las hordas sociales y a los planes sociales como intermediarios. Todo eso se quitó. Las jubilaciones en Argentina han sido siempre la variable de ajuste. Con Alberto Fernández perdieron el 32% de la capacidad adquisitiva. Sin embargo, cuando hizo eso Cristina Fernández de Kirchner, cuando hizo eso Alberto Fernández, no salieron los piqueteros a violentar la vía pública en la ciudad de Buenos Aires, a incendiar autos, a buscar si hay algún muerto o algún herido porque capitalizan políticamente con los heridos y los muertos, capitalizan con la victimización que ellos mismos provocan, fogoneando el conflicto, como así lo recomiendan los teóricos del Foro de San Pablo, Linares, el argentino Atilio Borón, el propio Ernesto Laclau, como el padre gestor de la gran teoría del nuevo marxismo a instalar en América Latina, desde las distintas corrientes de izquierda y coaliciones integradas a ese plan continental que es el Foro de San Pablo. Ernesto Laclau planteando el nuevo socialismo del siglo XXI, alineado a la teoría ideológica o a la ideología de Heinz Dietrich, planteando lo que planteaba Marx, que la ideología es una forma de hacer teoría, y la ideología marxista es una ideología cerrada, materialista, que plantea un fin único, irrenunciable e innegociable con otras ideas. Todo eso está sucediendo en Argentina y desde un fenómeno muy particular van desarrollando la revolución populista con planes asistenciales, tomando los elementos clave de las políticas de la Agenda 2030, que ahora se convierte en Agenda 2045, es decir, políticas de género, asistencialismo, renta básica universal, pero a su vez también con sindicatos únicos de mafiosos, de magnates sindicales, que ahora se ven muy minimizados en su poder de fuego, y las organizaciones piqueteras, muy estudiadas por distintos estudiosos argentinos, como en este caso Andrés Benavente Urbina y Julio Alberto Chirino, la democracia defraudada, y vuelven a aparecer. Y los argentinos se vuelven a asombrar de lo mismo. Están como en una especie del Día de la Marmota. No sé si ustedes vieron esa película, donde el tipo queda condenado a través de una especie de hechizo a repetir vivir el mismo día y el mismo día, todos los días viviendo el mismo día. Una paradoja que parece irreconciliable y es un verdadero infierno. Bueno, Argentina parece que está en el Día de la Marmota. Repite y repite el mismo día de violencia, el mismo tipo de violencia a través de los días, a través de los años, repite otra vez, como si fuera un loop, repite el mismo fenómeno. El fenómeno que estudiaron Schuster, Federico Schuster y Adrián Ceribano, por primera vez en un ensayo que publicaron desde la revista del Observatorio Social Latinoamericano en Buenos Aires, Protesta Social en la Argentina, artículo publicado en el año 2001, Movimiento Piquetero en Argentina, en este libro, La democracia defraudada, populismo revolucionario en Argentina y populismo revolucionario en América Latina. La expresión piquetero, que toma sus orígenes en las luchas gremiales de principios del siglo XX, donde los huelguistas conformaban los llamados piquetes, reconoce, para sorpresa de algunos, un origen en la táctica militar. En la historia bélica se utiliza la expresión piquete en idioma español para señalar una fuerza pequeña, una infantería, una caballería. Eran esas pequeñas barricadas que se hacían también, las barricadas o piquetes que se desarrollan en las llamadas guerras de guerrilla, que son guerras que se establecen en zonas urbanas o suburbanas, es decir, se arman escenarios de guerra dentro de las ciudades,
como se ve muchísimo en el Medio Oriente, por ejemplo. Es la estrategia guerrillera celular de los grupos islámicos. Es la estrategia guerrillera celular que aplicaron acá en Uruguay, por ejemplo, los Tupamaros, junto con el Movimiento Revolucionario Oriental, con el Partido Comunista Revolucionario, con inclusive comandos de los montoneros que venían a colaborar, a ayudar a esa revolución también populista que iba desarrollando el MLN, como el brazo armado y visible de la inteligencia clandestina del Partido Comunista del Uruguay. Este fenómeno está radicado en una vieja data de este continente, ya con la romantización de la Revolución cubana, cuando se afirma como una revolución marxista-leninista alineada a la Unión Soviética en el año 1962. Se da el triunfo de la revolución en el 59, pero en el 62 declaran abiertamente con una constitución comunista que la revolución cubana asume el signo político del marxismo-leninismo alineada a la Unión Soviética de aquel entonces. Ese Fidel Castro que crea ese modelo prosoviético, ese modelo stalinista o marxista-leninista, junto a Camilo Cienfuegos, junto a su hermano, también Raúl Castro, junto al Che Guevara, van a propiciar esa romantización con la Casa de las Américas, inundar a nuestras clases intelectuales, académicas, las clases medias, medias altas, de esas ideas marxistas, y se va a irradiar ahí ya un fenómeno de colonización, digamos, filosófica, cultural de estas ideas, y luego se va a potenciar con ese Fidel Castro, junto con nuestro actual canciller, Mario Lubetkin, e Ignacio Lula da Silva, cuando se crea el Foro de San Pablo en el año 1990. Este movimiento piquetero obedece a todo eso, es una estrategia asumida por los argentinos, es típicamente argentina. El estallido social se provoca desde ahí, cuando hay determinados signos políticos, cuando hay ciertos signos de debilidad política, asoman los movimientos piqueteros rápidamente como una especie de reserva social, de protesta violenta, pretendiendo derribar a ese gobierno, derrocarlo. Tienen un ejercicio prerevolucionario de golpe de Estado. Eso es lo que se vio ayer en Argentina. Precisamente ese ejercicio prerevolucionario de golpe de Estado. Te quiero leer esto simplemente y cerrar la nota. En el día final del presidente de la Rúa, dicen estos expertos periodistas, como lo relata Camus, otro experto estudioso de este tema, los hechos se sucedieron vertiginosamente. En principio, la desesperada protesta mañanera de los pobres y desempleados que ese mismo día, el día 19, asaltaron comercios y saquearon mercados para proveerse de alimentos. Luego vino el cacerolazo, igual que ayer. Asaltaron negocios, quemaron autos, motos, atentaron contra policías y luego vino el cacerolazo. Ayer fue exactamente igual. Deliberadamente pacífico de los sectores medios que repudiaron la ineficacia del gobierno. Ayer igual. Los cacerolazos repudiaban de alguna manera la inexperticia o la ineficacia del poder policial, paramilitar que sofocara más rápidamente a esa revuelta popular violenta de piqueteros. El diario La Nación de Buenos Aires refleja bien este aspecto cuando editorializa, a los años de que pasó todo esto, con la ola de saqueos a los supermercados y comercios registrados en las últimas horas. Esto fue en la provincia de Buenos Aires, cuando el gobierno de Dualde, por ejemplo. Entonces dicen, con la ola de saqueos a los supermercados y comercios registrados en las últimas horas, la Argentina parece haber retrocedido en el tiempo a horas en que la sociedad ya creía superadas. La gravedad de la crisis económica y social, sumada al desconcierto político reinante, es a estas alturas evidente. Pero del mismo modo, resulta evidente que nos encontramos ante inaceptables agresiones al derecho de propiedad, a la libertad de comercio, que no pueden ser toleradas por ningún argentino que se precie de defender el Estado de Derecho. Y ayer ocurre otra vez lo mismo. Se puede editorializar exactamente esto que se dijo en el diario La Nación hace muchos años atrás. Se puede volver a decir, con la ola de saqueos a supermercados, con la ola de incendios a comercios, de incendios
automóviles, camionetas, motos, con barricadas hechas en las calles, con piquetes hechos en la vía pública. Bueno, parece que se va registrando entonces que la Argentina ha retrocedido al tiempo o a las horas que la sociedad creía superadas. La gravedad de la crisis económica y social, que sigue siendo así, la gravedad de la crisis económica y social, sumada al desconcierto político reinante, que también lo es hoy, el desconcierto de diputados que se pelean dentro del Parlamento, diputadas de la Libertad Avanza que se pelean entre sí, que andan a los gritos y a los piñazos, que se tiran vasos de agua, y por fuera todos estos piqueteros violentos que dicen representar a los jubilados que ganan bajas jubilaciones, con un gobierno que vuelve a utilizar las jubilaciones como variable de ajuste, con un gobierno que no logra sacar el cepo, con un gobierno que tiene que acudir al Fondo Monetario Internacional solicitándole urgentemente el oxígeno de dinero y parece que se resuelve el préstamo de 20.000 millones de dólares. Es impresionante. Y con un presidente que perdió credibilidad moral, ética, donde ahí se presenta un flanco de debilidad que aprovechan los kirchneristas, que aprovechan los populistas revolucionarios para desplegar en las calles otra vez a sus mafiosos, porque esos son los piqueteros, esos son los barra brava, son colaboradores de narco, son organizadores de zonas narco, son narcos muchos de ellos, son sicarios, son patoteros profesionales, son la primera línea de fuego del ejercicio revolucionario de ese populismo prosocialismo del siglo XXI, del Foro de San Pablo, llevado a cabo en la versión kirchnerista, camporista, inclusive integrada por ex montoneros. Te digo rápidamente que fue toda una mentira lo de los jubilados en las calles, no habían jubilados protestando por sus pésimas jubilaciones. Se, investigaciones muy serias ya daban cuenta ayer, incluso la ministra Patricia Bullrich, que Chiqui Tapia, presidente, nada más y nada menos que de la Federación Argentina de Fútbol, está detrás de todo esto. Que presidentes de clubes de fútbol están detrás de todo esto. Que el presidente de Chacarita, quien es dueño de Petrominera, es bien kirchnerista. Agustín Ramal, hijo de Marcelo Ramal, también miembro integrante de Barra Bravas, de clubes de fútbol, es bien kirchnerista y es militante por la igualdad del género. Estaban todos organizando y desarrollando estas marchas y estos atentados piqueteros. Fueron detenidas 150 personas. Hubo infiltrados dentro de la policía que utilizaron armas de fuego con balines de goma para disparar a la gente como a ese hombre que cayó seco sobre la vereda, lamentablemente, a esa anciana que tiraron al piso pegándole en la nuca. Quizá haya sido un policía que exageró, exacerbó y tendrá que ser investigado también. Quizá haya sido un infiltrado, no se sabe, se está investigando. Puede pasar que sí, hay policías que se pasan de rosca, que también acometen con abuso de autoridad y tendrán que ser sancionados y tendrán que ser castigados como corresponde, por la vía penal, por supuesto. Acá estamos, como diría ayer Trebuch, tomo sus palabras en ese sentido muy sabias, acá en este programa estamos militando la verdad periodística. Esto es verdad y justicia. Militamos por la verdad periodística de los hechos. No nos afiliamos a ninguna corriente partidaria, a ningún gobierno, y no venimos a hacer propaganda. Venimos a analizar el deterioro brutal, prácticamente ya digamos que la desaparición de las democracias republicanas y del Estado de Derecho. Ayer en Argentina estaba Germán Eisenberg, integrante de la coordinadora de hinchas. Fíjate el disparate. Hay una institución llamada coordinadora de hinchas. ¿Quién es Germán Eisenberg? Es un fanático de Boca, hiper kirchnerista. Esta coordinadora de hinchas surgió en el año 2016. Solo en Argentina hay barra bravas ya en el fútbol. Solo en Argentina pasa que no puede ir la hinchada del cuadro contrario. Solo en Argentina hay que los barra bravas son los que gobiernan prácticamente los clubes de fútbol. Son organizaciones narco, son organizaciones también revolucionarias, kirchnerista, hiperkirchnerista, pro marxistas, pro Foro de San Pablo, desestabilizadores profesionales, el narco poder del Estado. Daniel Catalano también que fue detenido,
que es el dueño prácticamente de la 12, la barra brava de Boca. Estaba Miguel Firmenich, el asesino montonero, que fue también a esas marchas a provocar con la camiseta de Racing. Se puso la camiseta de Racing como barra brava de Racing. Miguel Firmenich, asesino montonero, que se fue de Argentina, se exilió con millones de dólares de la empresa Bungiborn, a la empresa que robaron. Los marxistas españoles incitando de las redes sociales, los marxistas argentinos incitando de las redes sociales y creando un gran espectáculo, llamémosle mediático, de propaganda política contra el gobierno de Javier Milei. Esa es la situación que se va dando cuando no se logra establecer un equilibrio en las cosas, cuando no se atempera el discurso, el tono del discurso, cuando se da un discurso tan violento como hace Milei, cuando queda al descubierto que también está envuelto en escándalos de corrupción, como con esta criptomoneda, que está su hermana muy implicada en todo esto, que todo eso debía pasar por ellos, que se debía negociar con ellos, hasta incluso entrevistas, que tienen entrevistas pactadas, pero que sigue siendo un gobierno democrático que en términos económicos, en términos institucionales, con otro grupo de personas están haciendo las cosas infinitamente mejor a toda la porquería anterior que existió en Argentina, pero sin el equilibrio necesario, porque no terminan de entender que no se trata de una revolución de derecha, sino que se trata de la contrarrevolución de la República Democrática y el Estado de Derecho contra la maldita revolución marxista enquistada en el Foro de San Pablo e irradiando distintos fenómenos según las características e idiosincrasia de nuestros países.